Ahora creo que se nos oye. Ahora me parece que es perfecto, sí, señor. Pues nada, comentábamos, perdonad por estas disfunciones técnicas, pero estamos de nuevas aquí, estamos probando varias plataformas a la vez. Esto parece la nave Enterprise para los que son de mi época. Yo creo que esa nave ya hoy en día no funciona. Bueno, vamos a pasar directamente a la segunda ponencia de hoy, que tiene muchísimos vínculos con la que nos ha presentado Pablo Cañón García anteriormente, porque ambos están bastante interesados en cuestiones de corrupción, de entramados mercantiles. No en vano incluso tienen algunas publicaciones en libros colectivos comunes. Un libro que editaron, si no me equivoco, a Paco Andújar y también me parece que Pilar Ponce, Leiva, ¿no?, sobre justamente todo mecanismos de corrupción, sistemas de corrupción, en la que Pablo Cañón tenía una intervención y también Alfonso Heredia la tenía. Alfonso se acaba de doctorar recientemente en la Universidad de Almería bajo la dirección del profesor Francisco Andújar. Forma parte de su grupo de investigación, uno de los grupos de investigación más reconocidos en España y fuera de España, especialistas en este concepto, en esta nueva manera de abordar el análisis de las formas de corrupción en el antiguo régimen. Han realizado incluso una serie de trabajos conjuntos, un monográfico muy interesante en la revista Memoria y Civilización, un monográfico justamente sobre contrabando, reforma en la monarquía hispánica en 2019. Y aparte de esto, justamente la tesis que realizó Alfonso Heredia trataba justamente sobre la visita que Juan de Góngora hizo a la Casa de Contratación y también al Consulado de Sevilla en 1642. Conoce profundamente, por lo tanto, todos los mecanismos institucionales de organización del comercio con América y también de los agentes y de los entramados, tanto particulares como corporativos, que gestionan y que controlan este sistema del que nos hablaba antes Pablo Cañón. Y tiene una serie de publicaciones muy interesantes, una en Colonial Latin American Studies, otra también en Anuario de Estudios Americanos, de aquí de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, y en la actualidad, bueno, está esperando justamente el resultado de una Juan de la Cierva. Esperemos que se la concedan, porque creo que nos va a acercar a una serie de cuestiones que derivan de su reciente tesis doctoral, como hemos visto, sobre esta visita de 1642, pero va a abrir nuevas vías de investigación. Es una de las cosas que nos interesan aquí, es decir, la investigación que se está haciendo hoy en día en el archivo y cómo a partir de un trabajo de investigación, de una tesis, derivan muchas preguntas o muchas otras salidas. Lo hemos visto también en la tesis en formación de Pablo. En este caso vemos cómo de una tesis ya concluida surgen otra serie de cuestiones, y él justamente hoy nos va a hablar de controlar la corrupción en la carrera de Indias, en las armadas, sobre todo en la visita, en este caso, de la avería de 1642. Así que, Alfonso, me levanto, te cedo aquí la palabra. ¿Perdón? Vale. Listo. Bueno, gracias, Juanma. Gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias a la organización y, bueno, sobre todo al profesor Manuel Herrero, que es quien tuvo el gusto de invitarme, y yo tengo el gusto de estar aquí esta tarde con todos vosotros, después de, ya lo hablábamos antes, casi 2 años sin haber dado una charla presencial después de este caótico año 2020. Bien, también quiero dar las gracias al profesor Manuel Herrero por la amabilidad que ha tenido siempre conmigo desde que nos conocimos hace ya algunos años en París, en 2017. Yo aquel año estaba haciendo mi primera estancia predoctoral y acababa de empezar a escribir esta tesis doctoral que llevó por título Controlar la corrupción y reformar la administración, la Casa de la Contratación y el Consulado de Sevilla a mediados del siglo XVII. Bien, lo que vengo a exponer esta tarde, como ha adelantado el profesor Manuel Herrero, pues son unas reflexiones a las que he llegado después de esta investigación doctoral. Voy a partir de algunas claves de mi investigación doctoral, como fue la inspección a los oficiales de la avería de la Casa de la Contratación, y aportaré finalmente unas líneas de investigación que han sido abiertas en el camino del desarrollo de mi tesis doctoral y que pretendo indagar y profundizar con más detalle en los próximos tiempos.
Bien, voy a vincular mi exposición comenzando por un aspecto introductorio, el contexto de la visita. Me parece una cuestión fundamental cuando nos acercamos a un mecanismo de control extraordinario como es una visita de inspección, que se despacha en un momento preciso y con unos objetivos también precisos. A continuación me fijaré en los pormenores de la visita a los oficiales de la avería de la Casa de la Contratación. Sin embargo, esto nos lleva directamente a la cuestión de la reflexión sobre el estado que se encontraba esta financiación de las Armadas por medio del derecho de la avería en la coyuntura de la visita. Me fijaré a continuación en los procedimientos del visitador sobre su procedimiento inquisitivo sobre los oficiales de la avería, cómo a partir de la extinción del asiento de 1642 la Casa se hace cargo de la gestión de la avería, será mi próxima parada, para terminar con los resultados de la visita a los oficiales de la avería, que tienen dos partes, las condenas y las reformas emanadas de la visita, finalizando con unas conclusiones sobre esas nuevas líneas de investigación que quiero trabajar. Bien, como digo, antes de nada, comenzaré por un aspecto introductorio. Esta investigación que nosotros hemos desarrollado se enmarca en un renovado interés historiográfico sobre los mecanismos de control de la corrupción utilizados por la monarquía hispánica, un tema que se encuentra presente con vigor en la historiografía modernista española y que, como ha dicho el profesor Manuel Herrero, desde el grupo que dirige Francisco Andújar estamos trabajando monográficamente desde hace algún tiempo con varios proyectos de investigación, este último, Dinámica de corrupción en España y América, prácticas y mecanismos de control. En nuestro análisis hemos constatado la carencia de estudios que de forma monográfica aborden una visita de inspección desde los antecedentes que la originaron hasta las sentencias y reformas culmen del proceso. Tampoco las visitas a la Casa de la Contratación que yo he podido indagar, muy frecuentes durante el siglo XVI, hasta 10 visitas, y las 2 visitas que recibió la Casa y con ella el Consulado en la primera mitad del siglo XVII, habían sido objeto de estudio de manera monográfica. Por ello nos planteamos la necesidad de estudiar esta visita, la visita de Juan de Góngora a la Casa de la Contratación y al Consulado, que hasta el momento no había sido estudiada y que se inició en el año de 1642. Como digo, hemos estudiado una visita de inspección en su contexto, es decir, hemos precisado los antecedentes, las motivaciones que dieron origen a su despacho, los objetivos perseguidos por el visitador, la percepción de los coetáneos y lo que la justicia entendía por práctica ilícita y condenable. No obstante, creo que lo vais a ver a continuación en las siguientes diapositivas, el planteamiento del estudio que hemos llevado a cabo, aunque esta es una parte nada más, va más allá de ese análisis de la visita a las instituciones del comercio, en este caso a la avería, sino que tiene como preocupación de fondo contribuir a un mejor conocimiento de esas instituciones en esta coyuntura, en una coyuntura difícil y de cambios en el comercio atlántico. Por lo tanto, creemos que el trabajo excede con mucho la visita de control para enmarcarla en un contexto de cambios, tanto en la Administración General de la Monarquía, como en la forma en que los nuevos tiempos del reinado de Felipe IV comenzaron a entender el comercio americano tras la caída en desgracia del conde duque de Olivares. Bien, como digo, bajo mi punto de vista, el estudio de una visita debe prestar una atención primordial al contexto. ¿Por qué? Lo he adelantado antes, porque se trata de un mecanismo de control extraordinario que era despachado en un contexto determinado y con unos objetivos precisos. Por ello, me parece pertinente comenzar con unas breves pinceladas sobre la privanza de Olivares y sus efectos sobre el comercio sevillano. Durante el valimiento de Olivares, el comercio sevillano estuvo bajo el signo de la guerra, soportando una asfixiante presión fiscal que las necesidades de la guerra justificaban. El valido tenía una concepción extractiva de cómo relacionarse con el comercio sevillano y por medio de la petición de servicios al consulado en forma de préstamos, donativos, incautaciones forzosas de plata, esquilmaba la plata de los particulares. Estas políticas, sumadas a la alta permisividad en la concesión de naturalezas para comerciar con las Indias y al aumento de la presión fiscal, también por medio del incremento de la avería, no hicieron sino que aumentar el fraude hasta cotas insospechadas. Sin embargo, la corona también supo recaudar de este fraude y de esta manera acabó tolerando y reconociendo el mismo a través de las llamadas cédulas de manifestaciones y de la concesión de indultos al comercio. A través de estos mecanismos, la corona recaudaba del fraude por medio de una fiscalidad extraordinaria que, en cierta manera, en esta coyuntura estaba empezando a sustituir a la fiscalidad ordinaria del comercio americano.
No obstante, los defraudadores, en primer lugar, intentarían defraudar los derechos reales y solo si eran descubiertos se acogerían a estas cédulas. Por lo tanto, estos mecanismos no servían para perseguir el fraude, que seguía aumentando y produciendo una reducción de los ingresos fiscales de la corona y de la recaudación de la avería, lo que provocó, en esta coyuntura, la crisis de la financiación de las armadas por medio de este gravamen. Asimismo, las siempre presentes urgencias de la monarquía que caracterizaron el valimiento de Olivares provocaron la irrupción de la venalidad de los cargos en la casa, que padeció con virulencia en esta coyuntura la venta de importantes oficios. Como en otros episodios penales, los personajes más acaudalados fueron los que se hicieron con los cargos, y en Sevilla decir persona acaudalada era algo muy similar a decir comerciante a Indias. Puestos de la sala de gobierno como el de contador juez oficial enajenado a perpetuidad a Diego de Villegas por la suma de 55.000 ducados, que puso al frente de uno de los oficios más importantes de la casa a un personaje con intereses comerciales. Esta venta privatizó una parcela importante de la institución y de la que dependían oficios subordinados tan importantes como el oficial de registros, en una época marcada por los escasos registros en el comercio con la India, que tuvo su repercusión tanto en la menor recaudación de los derechos reales como también en una menor recaudación de la avería. Además, la venalidad de cargos también alcanzó a los servidos en la Armada de la Carrera de Indias, que estas ventas fueron la entrada en el sistema de provisión de armadas de personajes con intereses en los contratos de bastimento que provocaron el encarecimiento de los despachos de las formaciones navales en esta coyuntura. Asimismo, en un estudio que publicamos en 2019 en la revista Colonial Latin American Review sobre el funcionamiento del sistema de fianzas de los oficios de la Casa, pudimos constatar que detrás de las obligaciones de fianza que debían hacer los jueces oficiales y otros ministros de la Casa, entre los que también se encontraban los de la avería, como el receptor, antes de entrar a desempeñar su oficio, se encontraban los principales cargadores a Indias. De esta manera, los comerciantes a Indias, bien mediante compra directa de un cargo o bien actuando como avalistas de los oficiales de la Casa, podían controlar los oficios de la institución y los asuntos que por allí pasaban, que en última instancia eran los suyos propios. En el análisis del contexto, si cambiamos nuestro foco de observación de Sevilla a la corte, constatamos cómo en los años antecedentes a la visita las relaciones entre el valido Olivares y el comercio sevillano se habían hecho más tensas debido a la alta presión fiscal y a la permisiva política de concesión de naturalezas para comerciar con las Indias. El consulado de Sevilla, que había protestado al Consejo de Indias estas cuestiones e incluso había practicado una resistencia pasiva ante distintos requerimientos de la corona, encontró en el sínodo indiano a su aliado para enfrentarse a su bestia negra en la corte, que no era otro que el conde duque de Olivares. El Consejo de Indias mantuvo un criterio propio en el modo de relacionarse con el comercio sevillano en estos momentos previos a la caída de Olivares. Criticó la alta presión fiscal, alegando que complicaría la firma del asiento de avería que se estaba negociando en 1639 y se presentó como una voz disonante ante las políticas del valido. El cambio en estas relaciones entre la corona y el comercio se empezó a vislumbrar en la firma del asiento de avería de 1640. Este hecho supuso un acercamiento entre los grupos opositores al valido, tanto el sevillano como el madrileño, este último con el conde de Castrillo a la cabeza, presidente del Consejo de Indias, en clara pugna con Olivares por imponer sus criterios en cuanto al modo de relacionarse con el comercio sevillano, que finalmente acabaría ganando la partida y quedándose como hombre fuerte en la corte en los momentos previos a la caída del valido, generando un nuevo equilibrio Madrid-Sevilla más proclive a reducir la presión fiscal, limitar la concesión de naturalezas para comerciar en Indias, pero también dispuesto a perseguir el fraude con mayor rigor que lo había hecho Olivares. Por tanto, aquellos objetivos del presidente de Indias precisaban de un mayor control, precisaban de la inspección de todos los aspectos del funcionamiento de las instituciones sevillanas del comercio con la India, y aquí entra en juego la visita. Pasando ya al despacho de la visita, muy rápido, es necesario destacar que la visita no emanó del Consejo de Indias, sino que, el Consejo de Indias no recomendó al rey visitar la Casa de la Contratación, sino que la visita y la elección del visitador emanaron del rey, quien, en un ambiente reservado seguramente junto al conde de Castrillo, a quien fue dirigido el decreto decisivo que puso en marcha la visita, ordenó la inspección y la figura del visitador, a quien le otorgó unos poderes de ejecución bastante amplios. Bien, si como hemos visto el contexto en el que era despachada una visita es fundamental a la hora de abordar su análisis, no lo es menos la figura del visitador.
Pues en análisis de su persona y del grupo de apoyo con el que éste contara en la corte, también es posible averiguar parte de las motivaciones y de los objetivos que tenía una visita de inspección. Como he dicho, el rey avaló la visita y al visitador, por tanto se hacía necesario profundizar y conocer quién era Juan de Góngora. Y Góngora era un miembro de un destacado linaje cordobés y su cursus honorum fue uno de los más brillantes de la época, llegando incluso a ser consejero de Indias, de Castilla y presidente del Consejo de Hacienda. Sin embargo, su pertenencia a la clientela del personaje que mejor se movió en la corte en esos momentos previos y tras la caída de Olivares, el conde de Castrillo, lo colocó en una situación privilegiada a la hora de ser comisionado como visitador de las instituciones del comercio sevillano. No obstante, además de la pertenencia a la clientela del todopoderoso Castrillo, Góngora llevaba desde 1640 ejerciendo su puesto de oidor en la Audiencia de Grados de Sevilla y desde ese puesto había sido comisionado por el Consejo de Indias para labores muy similares a las que después iba a acometer a partir de 1642. Ejerció como juez de comisión por el Consejo para la persecución de los fraudes que se cometían a la llegada de la plata a los regresos a Cádiz y Sevilla, desplazando a los oficiales de la Casa de la Contratación en su tarea de despacho y recibo de las flotas. Con estas comisiones, Góngora se colocó ante el Consejo y ante el rey como un perfecto conocedor de los males que aquejaban al comercio de Indias, como eran la sobrecarga de los navíos, los registros muy cortos, la plata fuera de registro o la corrupción de los ministros de la Casa de la Contratación. Por tanto, sintetizando esta parte, en su pertinencia a la clientela del presidente de Indias, en su papel como juez de comisión en el mismo espacio territorial y en sus peticiones de mayores poderes para proceder con mayor rigor y beneficio para la Real Hacienda en sus comisiones, debemos de situar su designación como visitador de las instituciones del comercio sevillano en 1642. Bien, como he referido con anterioridad, la visita despachada en 1642 a Juan de Góngora llevaba como objetivo inspeccionar la Casa de la Contratación, Consulado de Sevilla y la Administración de la Avería. Dentro de la Administración de la Avería me voy a fijar en adelante en los oficiales que disponía la Casa de la Contratación para la gestión de este gravamen al comercio. Bien, llegado a este punto, creo que, aunque no es necesario porque es una temática bastante conocida, pero lo voy a recordar, que el gravamen de la avería se cobraba proporcionalmente sobre todos los artículos de tráfico embarcados para América o procedentes de ella y sobre los pasajeros que hacían dichos viajes y se destinaba a la protección de las armadas de la flota de Indias. La gestión de la financiación de las armadas de la carrera mediante los ingresos procedentes de la avería precisaba de una serie de oficiales que se encargaban de su organización y que eran conocidos como los oficiales de la avería de la Casa de la Contratación. Bien, para su cobro y administración, este derecho tomó fuerza legislativa a través de la ordenanza de la avería de 1573 que lo consagró como una parte más de la administración de la Casa que operaría en un principio con 3 oficiales, un contador diputado, un receptor y un pagador. En 1594 el número de contadores creció hasta 6, en lo que vino a configurarse en el Tribunal de la Contaduría de Averías de la Casa, cuyo fin inicial consistió en examinar las cuentas del receptor y del pagador de la avería, pero que unos años más tarde se convirtió en el organismo inspector que tomaba las cuentas de todas las actividades económicas de la Casa de la Contratación, excepto aquellas que dependían directamente de la Real Hacienda del Tesorero. Bien, como indicó el estudioso de la avería Guillermo Cérpez del Castillo en un trabajo que, aunque tiene ya algunos años, de 1945, sigue siendo de utilidad para los que nos acercamos a estos temas, la administración de la avería alcanzó su punto culminante dentro de la Casa a finales del siglo XVI, cuando a través de sucesivos asientos firmados con el Consulado de Sevilla, su administración acabó en manos de los comerciantes. Sin embargo, desde la firma del primer asiento con el Consulado en 1591 hasta la reforma de la avería en 1660, hubo periodos de administración directa por la Casa de la Contratación. Es por ello que nos parece más acertada la posición que defendió en su Armada y Flotas de la Plata Fernando Serrano Manga, cuando afirmó que la administración de la avería estuvo marcada entre la gestión directa por la Corona a través de la Casa y los asientos acordados en su mayoría entre la Corona y el comercio sevillano. Asimismo, aunque en determinados asientos la administración de la avería recayó sobre los comerciantes sevillanos o sobre el Consulado directamente, la Corona siguió ejerciendo un control y una supervisión a través de sus oficiales destinados a tal efecto. De igual modo, en los periodos en los que no regían los contratos, como ocurrió entre 1636 y 1640, o a partir de 1642, tras la extinción del último asiento firmado entre la Corona y el Consulado, los oficiales de la Casa eran los encargados de la gestión del cobro y administración de este gravamen. Estos oficiales, lo recuerdo, eran los contadores de cuentas, el contador diputado, el receptor y el pagador.
Oficiales que, como destacara José Manuel Díaz Blanco en uno de sus recientes trabajos precisamente sobre los oficiales de la avería de la casa, tenían una importancia destacada y trabajaban en la trastienda manejando cantidades muy elevadas de dinero para conseguir que todo estuviera listo el día que los galeones zarpaban rumbo a América. Ahora bien, reflexionar sobre la avería en la coyuntura en la que se produce la visita de Góngora en 1642 a la Casa de la Contratación y a estos oficiales de la avería nos conduce directamente a la cuestión de los altos niveles de fraude en los registros que destrozaron la financiación de las armadas por medio de este derecho. La alta fiscalidad que debían soportar los mercaderes, amén de las arbitrariedades en forma de incautaciones que la corona hacía de la plata de los particulares cuando ésta entraba en la Casa de la Contratación, provocó que cada vez los registros de mercancías fueran menores. En la disminución de los registros también tuvo que ver la forma de acceso a los cargos de la Casa, muchos de ellos venales, que mantuvieron sus intereses comerciales estando ya ejerciendo el oficio. Esta situación se puede observar en el caso del contador, de quien dependían los registros, o de sus subordinados, como el oficial de registros de la contaduría, que no dudaron en aprovechar su desempeño en la institución para favorecer sus negocios, perjudicando a otros cargadores y contribuyendo a espolearlos de los registros para hacer más rentables sus propios negocios, lo que redundó a su vez en una menor recaudación de la avería. Asimismo, la venalidad también alcanzó a la contaduría de cuentas de la avería de la Casa, con unas funestas consecuencias que en cierta manera también afectaron a su administración, como veremos. En fin, los asientos de avería son conocidos que fueron un fracaso, pues pusieron esta administración en manos de los principales interesados en defraudar los derechos reales, que aprovechando el control que tenían sobre la organización de las flotas, incrementaron las mercancías que enviaban fuera de registro mientras reducían los gastos del apresto y defensa de las flotas. Por otro lado, tras la extinción del asiento de avería de 1640 a 1642, aun habiendo nuevos intentos infructuosos de acordar un nuevo asiento entre la corona y el consulado, la Casa tuvo que hacerse cargo íntegramente de la gestión y administración de esta financiación de la Armada, cuya caótica y cara gestión llevó a la corona a tomar la decisión en 1660 de suprimir la avería y con ella los registros y la obligación de que los caudales de particulares entraran en la Casa a la vuelta del viaje, transformando este impuesto a paloren en una cuota fija a aportar por los interesados en el comercio, entre los que por supuesto estaba la corona. Bien, pero ¿qué ocurrió entre 1642 y 1660? ¿Qué transformaciones hay? La visita, que justamente es en esta fecha, ¿qué nos aporta? Esas son algunas de las cuestiones que me he hecho yo en la investigación y las que voy a seguir profundizando. Y, como digo, son menos conocidas. Se ha señalado que aquel periodo sin asientos y con administración directa de la Casa no dio buenos resultados, pues amén de que resultaba muy costosa para la monarquía, le obligaba a negociar empréstitos en condiciones de improvisación. Además, la gestión directa por la Casa provocó que la Real Hacienda tuviera que aportar importantes caudales para despachar las armadas, convirtiendo ese gasto junto a con los compromisos adquiridos con los banqueros y hombres de negocios en el principal destino de las remesas de plata que venían de América. Pues bien, dado que la visita se produce tras la extinción del asiento de avería de 1642, las pesquisas de este visitador nos permiten comprender al menos cómo fue el inicio de la administración directa por la Casa, que se emprendió a la par de la visita, y qué transformaciones hubo en los oficios de la avería de la Casa entre 1642 y la reforma fiscal de la avería de 1660, esta ya sí más conocida. Bien, entrando ya en las pesquisas de la visita a los oficiales de la avería, primero hago un llamamiento a distinguir entre la visita a la sala de la contaduría de averías de la Casa y la visita a los oficiales propiamente dichos de la avería, es decir, al receptor, pagador y contador diputado, que se encargaban de la cobranza y distribución de este gravamen al comercio que se destinaba a financiar las armadas de la carrera. Bien, los contadores de cuentas de la avería, aun conservando el mismo nombre, no solo tomaban las cuentas del receptor y del pagador de la avería, sino que, como hemos dicho, eran los oficiales encargados de fiscalizar las cuentas de otras administraciones de la Casa. La inspección que hizo el visitador sobre su labor evidenció que la función de financiamiento de las cuentas de las administraciones de la Casa que estaban bajo su cargo carecía de un control expedito por parte del presidente y jueces oficiales. De esta manera, el abuso en el manejo de caudales de administraciones de la Casa, amén de poder darse con mayor facilidad, no era reparado a tiempo, debido a que cuando se localizaba se podía dar el caso de que ya no era posible pedir responsabilidad de aquellos oficiales que lo habían causado. Un ejemplo de este tribunal lento e inoperante, como calificó la visita a la Contaduría de Cuentas de la Avería, puede ser la cuenta de las armadas de 1637, ese periodo en el que no regían los asientos entre el 36 y 1640,
Concretamente, las cuentas de la Armada del 37 fueron tomadas en 1643, en las que el receptor de la avería resultó alcanzado en torno a 600.000 maravedís y que en 1646 todavía no se había satisfecho dicho alcance. Como vemos, la lentitud en estas operaciones quedó manifiesto. En relación a los oficiales de la avería propiamente dichos, es decir, al receptor, pagador y contador diputado, quienes se encargaban de la cobranza y distribución de este gravamen, en la coyuntura de la visita, dichos oficiales se definieron por ser personas de una cercanía con el consulado, órgano para el que también desempeñaban ciertos oficios. Bien, como es sabido, los asientos de la avería firmados entre la corona y el consulado en las décadas antecedentes habían sido un fracaso porque pusieron nuestra administración en manos de los principales interesados en burlar este gravamen. Sin embargo, pues evidentemente designaron a personas de su confianza en cargos tan importantes como el de receptor o contador diputado. Más allá de sus competencias, me interesa señalar que podemos resumir su competencia en la cobranza y distribución de este gravamen al comercio. Me interesa señalar quiénes eran los perfiles que ocupaban estos cargos en la coyuntura de la visita. El oficio de receptor estaba ocupado a la altura de 1642 por Pedro de Camino, quien lo desempeñaba desde 1637 e era hijo de Juan Alonso de Camino, quien había ocupado el puesto desde 1611. Pedro de Camino tenía una vinculación directa con el consulado sevillano, pues en 1638 fue nombrado por el prior y cónsules como receptor de la renta de Balbas, que administraba el órgano de gobierno de los comerciantes, que estaba situada sobre un incremento de la avería. En 1645, Pedro de Camino figuró entre los electores que elegían al prior y cónsules de dicho año, electores que eran 30, y ahí estaba nuestro receptor. Además, era hermano del cónsul del comercio Juan Alonso de Camino, quien a su vez se encontraba en el triunvirato dirigente del consulado cuando comenzó la visita en 1642. Esta doble vertiente de oficial de la monarquía en la Casa de la Contratación y participación en el comercio en el consulado sevillano llevó a algunos de estos oficiales a aprovecharse de su situación para hacerse con contratos para la provisión de armadas en las que entendían. Este fue el caso de los Caminos, sin ir más lejos, con quienes a fines de 1636 la Casa firmó un contrato para que suministraran 100 pipas de vino de la cosecha de aquel año por valor de 26.400 reales. Esto es un ejemplo, pero esta fue una norma recurrente de participar en el soporte de la estructura del monopolio del comercio americano de algunos oficiales de la Casa de la Contratación y fue a la vez una de las causas que formó parte del encarecimiento de los despachos financiados por la avería. El cargo de pagador de las armadas fue ejercido por Simón de Gaviola entre 1615 y 1637 y, como ocurrió con el caso de Pedro de Camino, hizo todo lo posible por mantenerlo en el seno de su familia, consiguiendo de Felipe IV que el oficio quedara como dote de una de sus hijas. Mientras tanto, Simón de Gaviola nombró a varios personajes y en 1637 designó a Sebastián de Greña, con quien mantenía algunos negocios, y era quien estaba en el puesto cuando comenzó la visita en el 42. Gaviola murió en el 46 y se mantuvo alejado de la pagaduría durante los últimos años de su vida, pero es destacable cómo durante los años que estuvo ejerciendo la pagaduría su vinculación con el comercio y con los oficios del consulado siguió inalterable. Formó parte de los administradores de la avería en 1618 y en la década de los 30 lo encontramos acudiendo a la Junta del Consulado o sirviendo como pagador de varias rentas del órgano mercantil. Por último, entre los 3 oficiales destacados de la avería de la Casa, en la coyuntura de nuestro estudio, el oficio de contador diputado de la avería estaba ocupado por Mateo de la Parra, quien lo desempeñaba desde 1634 y era un personaje destacado en la administración del Consulado de Sevilla, para quien también trabajaba como receptor de sus propios y como receptor del derecho de la lonja. A su vez, era hermano del juez oficial supernumerario de la Casa, Francisco de la Parra, quien en 1642 accedió al cargo por el mérito del dinero. Bien. Habiendo puesto ya estas pinceladas sobre los personajes, voy a pasar a la exhaustiva revisión que hizo Góngora sobre los procedimientos del receptor, del pagador y del contador diputado en el manejo de esta hacienda desde que se extinguió el último asiento en 1642. Bien, el visitador pretendió conocer qué cantidades recibió el receptor de la avería en la flota de Nueva España del cargo del general Pedro de Ursúa, que vino en junio del 43, y de los galeones de tierra firme del cargo del general Francisco de Espimienta, que llegaron por diciembre del mismo año. Bien, el visitador
hizo un reconocimiento de las cuentas del cargo y data de las cuentas de Pedro de Camino, pertenecientes a la financiación de las flotas que acabo de referir, de 1642, y comenzando por los gastos, destaca la intervención del pagador Sebastián de Greña, quien por auto de la Sala de Gobierno fue el encargado de realizar los pagos para las compras de provisiones de la Armada y otras cuestiones derivadas del despacho. Muchos de estos pagos que efectuó Sebastián de Greña para la referida armada se destinaron al asentista de Pertrecho Martín Ladrón de Guevara. En esta coyuntura, la Casa tuvo que echar mano de muchos asentistas de pertrechos para poder hacer frente a los despachos, porque bueno, esas negociaciones en condiciones de improvisación le llevaron a ello. También en esta coyuntura cobraron protagonismo en la financiación de las armadas los compradores de oro y plata, tales como Bernardo de Valdés, quien prestaron importantes cantidades, y le fueron devueltas también por el pagador Sebastián de Greña con una orden directa del conde de Castrillo. Asimismo, para hacer frente a la financiación de las armadas de la carrera de dicho año, se tomaron cantidades a los maestres de plata y otras sumas que iban destinadas a otras formaciones navales, como fue la Armada del Mar Océano. Por ello, muchos pagos se destinaron a devolver a la Armada del Océano aquellas cantidades por medio de su contador, el también ministro de la Casa, Diego Ruiz de Villegas. Bien, a pesar de estas dificultades que se atisban para hacer frente a la financiación de los despachos, de las averías de la Armada de 1643 se separaron 20.000 ducados para salarios de ministros de la Casa. Bien, en relación al cargo de las cuentas de Pedro de Camino, pertenecientes a dicha armada, es necesario destacar el alto porcentaje de avería que tanto los particulares, con un 25,5%, así como la Real Hacienda, con un 24%, pagaron aquel año de 1643. El 1,5 porcentual menos de la avería perteneciente a la Real Hacienda está en relación en que no pagaba ese 1,5%, que era el incremento de la renta de Balbás que cobraba el consulado sevillano en la avería. En la cuenta del cargo también están incluidas cantidades procedentes de las manifestaciones que se hicieron a la avenida de dicha armada por los maestros y otras personas y que nos dan cuenta de lo poco que salía a la luz ese negocio ilícito, porque no estamos hablando de más de 1.800.000 maravedís de plata en esas manifestaciones de un año. Bien, resumiendo, el montante del cargo y la data, conforme al ajustamiento hecho por el visitador de las cuentas de la avería de la flota de Nueva España, del cargo de Pedro de Ursúa y de los galeones de tierra firme de Francisco de Díaz Pimienta, ambos en 1643, refleja cuestiones interesantes. Como podemos observar, el receptor Pedro de Camino resultó deudor de una cantidad importante perteneciente a la avería de la Armada y flota de 1643. Sin embargo, las rentas del consulado, el 1% de tonelada y el 1,5% de Balbás, que eran percibidas con sendos incrementos en el derecho de la avería, habían sido pagadas, incluso en mayores cantidades de lo ingresado en dicho año, pues el visitador evidenció que el receptor había utilizado dinero de las averías para pagar aquellas rentas del órgano mercantil. Con este comportamiento, el receptor de la avería, Pedro de Camino, no estaba sino cumpliendo con las personas del comercio que percibían una renta procedente de estos ingresos. Aunque Pedro de Camino protestó aquel alcance alegando que las cantidades que estaban en poder de los compradores de oro y plata y que por esa razón no se habían distribuido, la revisión que hizo el visitador de los libros de los compradores de oro y plata arrojó que en su poder había una mínima cantidad, pero que seguía faltando otra cantidad que, como vemos, acabó pagando las rentas del consulado y en un paradero desconocido que el receptor Pedro de Camino acabó siendo su responsable, acusado por el visitador y fue condenado a restituirlo a las arcas de la avería. Bien, como hemos visto, acabo de exponer el examen del visitador. Tras el examen llegaron los primeros cambios y esos cambios llegaron en 1644, cuando los altos porcentajes de averías seguían siendo la causa principal que lastraba los registros y con objeto de volver a animar al comercio a registrar sus caudales y mercancías, en el 44 tuvo lugar el compromiso real de no subir el tipo fiscal de la avería más del 12%, supliendo a la Real Hacienda la demasía que hubiera que aportar en caso de no ser suficiente para financiar las armadas y no tocar la plata de particulares a su llegada a la Casa de la Contratación. Sin embargo, esto no estuvo exento de dificultades y para cumplir aquella Real Cédula que mandó reducir el tipo fiscal de la avería y entregar la plata a los particulares con celeridad,
más otras disposiciones emitidas por el visitador que tenían como objetivo tener mejor control de los caudales de la avería, se empezaron a complicar cuando los oficiales Pedro de Camino y Mateo de la Parra hicieron dejación de sus oficios. Por no entrar en prolijidades, diré que, bueno, que básicamente Mateo de la Parra quería seguir en los oficios del consulado porque le aportaban más y le causaban menos problemas, y Pedro de Camino tenía que entregar a las cuentas a la visita, las cuentas del tiempo de su padre y del mismo, y desistió del oficio, no sin la resistencia de la Casa de la Contratación y del visitador, pero al final tuvieron que nombrar otros personajes para cobrar la avería de ese año y entregar la plata a los particulares. Asimismo, hay otra novedad, que fue la duplicación del puesto de contador diputado para tener un mayor control de cómo se movían estos caudales. Pero esta provisión contó con un problema que fue puesto de manifiesto con el visitador. Fue provisto Marcelo Franco Palazuelo, que a su vez era contador de las comisiones del consulado. Por lo tanto, nos encontramos con el mismo problema. Es decir, el visitador calificó de incompatibles el disfrute de ambos oficios. Según expresó, voy a leerlo literalmente porque me parece muy expresivo: no se debe dar lugar a que ningún ministro de la Casa tenga oficio ni lleve salario del consulado, y mucho menos los contadores diputados de la avería, pues han de ser los fiscales para la cobranza de ella contra el consulado y demás personas del comercio que él representa, y que de haberse disimulado, con este inconveniente han resultado algún daño para la avería. Como podemos apreciar, la consideración que tenía el visitador sobre la compatibilización de oficios de la Casa y en el consulado era opuesta a la que se venía dando. Recordemos, Mateo de la Parra y Pedro de Camino ejercían oficios para ambas instituciones. Finalmente, Marcelo Franco sí fue provisto para ese oficio, pero lo ocupó nada más que durante 2 años. En suma, las acciones del visitador concluyeron con una renovación de los oficios de contador diputado y receptor de la avería, y la novedad recayó en que la pretensión del visitador de que los oficiales que entraran a ejercer estos puestos no tuvieran oficio en el consulado, como veremos, será más tarde una de las principales reformas de este periodo. Bien, pues después de analizar muy rápido los procedimientos del visitador, paso a la culmen del proceso, los resultados de la visita con estos oficiales de la avería. Bien, el visitador, tras disponer de pruebas suficientes contra los ministros de la Casa y también contra los de la avería, formular los cargos, recibir los descargos de los visitados, cerró la visita en 1648 y la envió al Consejo para su determinación. A partir de aquí, como digo, llegó el momento culmen del proceso. La formación de la sala de la visita de la Casa, compuesta por consejeros de India y de Castilla, en la que estuvo presente el propio visitador con voz y voto. La sala de la visita pronunció las sentencias en marzo de 1654, excepto una de las de Pedro de Camino, que fueron pronunciadas en el 58, y ahora veremos por qué. Como digo, como he hecho anteriormente, diferenciamos entre los contadores de cuentas de la Contaduría de Averías, que recibieron 8 acusaciones que en su totalidad se fundamentaron en cumplimiento de las instrucciones y ordenanzas de la Contaduría. Esas 8 acusaciones generales fueron trasladadas como culpas particulares a los contadores de cuentas, y su condena, como vemos, fue muy exigua, 100 ducados de plata para cada uno de ellos. Sin embargo, entre los oficiales de la avería, el receptor Pedro de Camino tuvo 2 sentencias, fueron 2 sentencias. Una primera en 1654, en la que se sentenciaron 8 cargos de los 16 por los que fue acusado, y otra en 1658. La razón de esta división fue que fueron incluidas las culpas resultantes de las cuentas del tiempo que su padre, Juan Alonso de Camino, había sido el antecesor en el oficio. Aquellas cuentas no habían sido presentadas hasta la visita, lo que nos da una idea del control que había sobre algunas de estas cuentas. Y fueron revisadas por el visitador y quedaron acumuladas a las acusaciones contra Pedro de Camino, teniendo, por tanto, este carácter retroactivo al incluir prácticas que constituían delitos contra la hacienda de la avería desde que su padre había ejercido el oficio. Bien, pero más allá de ello nos interesa saber cuáles fueron aquellas prácticas ilícitas. En aquellos cargos por los que fue acusado Pedro de Camino, fue acusado de no tener una custodia adecuada del dinero de la avería, pues quedó acreditado que tenía los caudales en poder de los compradores de oro y plata, desde donde los que distribuía con libranza suya. Fue acusado de no tener un libro principal en el que reflejaba lo que cobraba y distribuía, pues en la visita solo presentó el libro con la cuenta que tenía con los compradores de oro y plata, asunto que también refleja el poder que tenían estos mercaderes del metal argentífero en la distribución de la avería.
De la misma manera, en las pesquisas que el visitador hizo sobre las cuentas de la Almería de Armada y Flota de 1643, resultó un importante alcance contra el receptor, como hemos visto, motivo que hizo que Góngora la acusara por él mismo y por haber hecho uso de los caudales de la avería para pagar a las personas que tenían situada su renta sobre distintos incrementos de la avería que eran gestionados por el consulado, pero por él mismo también como receptor de esa renta. Sin embargo, la condena más grave fue la de haber contratado con las Indias siendo receptor de la avería, haber traído mercancías de América sin registro y sin pagar avería, además de tener parte en los tratos de su hermano, el cónsul del comercio, Juan Alonso de Camino, de haber hecho también otra granjería aprovechándose del desempeño del oficio. Como vemos, fue condenado en 14.800 ducados, más suspensión del oficio de receptor por 8 años, que no volvería nunca a ocupar. En la segunda sentencia, fue condenado por haber cobrado, junto a su padre, por haber cobrado el salario duplicado, ayudas de costa indebidamente, por haberle incluido como gastos menudos cantidades importantes sin tener orden para ello, por haber pagado a los contadores diputados de la avería cantidades en concepto de ayuda de costa sin poder hacerlo, por haber puesto en data cantidades elevadas sin recados ni justificación suficiente. Pero, sin embargo, en esta condena, al ser vista en juicio abierto, pues incluía las culpas también del tiempo de su padre, fue condenado a la restitución de esa importante cantidad de 51.739 ducados. Con respecto al pagador de Armada, las acusaciones de la visita se remontaron al desempeño de Simón de Gaviola, que, como hemos dicho anterioridad, ejerció entre 1715 y el 37, y también a su sucesor, o a su teniente, mejor dicho, en el oficio, Sebastián de Greña, y ambos fueron acusados por las mismas cuestiones, pero que se fundamentaron principalmente en haber cobrado salarios duplicados, igual que Pedro de Camino, haber hecho libranzas sin justificación, no haber dado cuenta de algunos asientos de avería o en hierro, faltas, mermas y gastos de conducciones en las cuentas de otros asientos, así como haber puesto en data en sus cuentas importantes cantidades sin justificar. Los gastos injustificados en los asientos de avería desde 1618 fueron una constante que se aprecia en las acusaciones a Simón de Gaviola. Sin embargo, Sebastián de Greña, a pesar de ser acusado por las mismas cuestiones, lo que nos muestra una continuidad de las prácticas ilícitas en el desempeño de este oficio, también fue acusado de haber trocado vellón a plata antes de la bajada de la moneda de 1642, sin tener autorización para ello, y de introducir en el cambio una importante cantidad suya propia, como si fuera de la pagaduría. Por estos cargos fue condenado entre 1.500 ducados y en restituciones, una cantidad importante en restituciones. Bien, muy rápido, porque ya lo reflexionamos en otro estudio que ha comentado también el profesor Manuel Herrero, publicado en Memoria y Civilización, sobre visitar para reformar los armadas de la carrera de Indias. La visita de Juan de Góngora también tuvo otras consecuencias para otros oficiales que desempeñaban su labor en las armadas de la carrera y en la avería. Muy rápido, el probador general, veedor general, teniente de veedor general y el contador de la armada. Estos empleos fueron vendidos a perpetuidad en las décadas antecedentes a la visita y fueron la puerta de entrada en la administración de la Armada de la carrera a personajes con intereses en el abastecimiento de las formaciones navales que provocaron el encarecimiento de los despachos. En aquel trabajo pusimos de manifiesto cómo los hermanos Alonso y Juan de Tapia Vargas, veedor y teniente de veedor, respectivamente, consiguieron ser partícipes en los contratos de abastecimiento de vino y vinagre durante varios años con el beneplácito del proveedor Alonso Ortega, y cómo obtuvieron además un aprovechamiento ilícito fruto del desempeño de su oficio. Alonso Ortega, el proveedor general, fue condenado en 6.200 ducados más privación del oficio. Los hermanos Alonso y Juan de Tapia Vargas, después de haber quedado acreditado que durante años habían intervenido en esas compras de bastimentos que corrían por la proveeduría, además de haber tratado y contratado con la India, estando prohibido como ministros de la monarquía en la casa, fueron condenados en 2.000 ducados de plata el primero y 26.200 ducados el segundo y privación perpetua del oficio. Esta razón de que la condena del teniente fuera mayor se debe a que utilizó el oficio durante muchos más años y se le probaron muchos más casos, muchas más prácticas ilícitas. Por su parte, el contador propietario Bartolomé de Rita Mascarúa y su hijo Antonio, que ejercía el oficio por nombramiento de él, no fueron condenados, lo que nos demuestra que el interés no estaba tanto en el oficio de contador, sino en los que movían los contratos de bastimentos, que eran en los anteriores. Bien, y además de estas importantes condenas al proveedor, veedor y teniente de veedor, la visita de estos oficiales acabó con el consumo de los oficios perpetuados de proveedor y veedor, volviendo a situar la potestad de nombramiento en el rey. Además de los anteriores, la visita
Las condenas que resultaron de la visita a los oficiales de la Armada también se dirigieron al escribano Juan de Porras Matilla y a Pedro de la Mata Velasco. Voy a destacar Pedro de la Mata, por no extenderme mucho más, que fue acusado de comerciar con las Indias en los años posteriores a haber comprado el oficio, que lo compró en 1642 por 10.000 ducados, y en el 43 y en el 44 ya estaba comerciando embarcado en los galeones de tierra firme, aprovechando esos viajes para negocios propios, que por supuesto lo hacía sin pagar avería, sin registrar la mercancía y no pagando derechos algunos por el tráfico mercantil. Estas acusaciones le valieron la condena de 4.000 ducados y privación del oficio del alguacil mayor y de cualquier otro oficio relacionado con la Armada de la carrera de Indias. Bien, para ir terminando, los resultados no solo se expresan en condenas, sino también se expresan en reformas. Y las visitas tenían también un carácter reformista que en este caso, en relación a los oficiales de la avería, hemos podido percibir en 2 episodios. En primer lugar, coincidiendo con la presidencia de la Casa, presidencia interina de la Casa de la Contratación del Visitador, entre el 46 y el 49, se produce el consumo de los oficios de proveedor, veedor, general de la Armada, que habían sido enajenados en la década anterior. Pues como hemos visto, los procedimientos inquisitivos del Visitador mostraron que habían usado esos oficios en beneficio propio, encareciendo los despachos y perjudicando a la avería. Y el segundo gran periodo reformista tiene su partida tras el pronunciamiento de las sentencias en 1654, pues derivadas de estas también tuvieron lugar distintas reformas con objeto de paliar las deficiencias observadas en la visita. Bien, en relación con el oficio de la avería se dictaron nuevas instrucciones para la contaduría de averías con objeto de hacer que esa revisión de las cuentas no fuera eterna, sino que tuviera un plazo determinado. Y en cuanto a los oficiales propiamente dichos de la avería, que como hemos dicho, receptor, pagador y contador diputado, se estableció que ningún ministro de la Casa trabajara para el consulado ni para otra comunidad mercantil. Asimismo, para tener un mejor control de lo que se cobraba de este gravamen en Cádiz, se creó un oficio específico de contador diputado de la avería en la ciudad gaditana. Bien, y para concluir, destaco la importancia del contexto. La visita de Juan de Góngora fue propiciada por esa coyuntura política de la monarquía. Fue rigurosa, exhaustiva en sus procedimientos y sacó a la luz múltiples delitos de los oficiales de la institución que pusieron de manifiesto la responsabilidad de estos oficiales en algunos de los grandes males que aquejaban a la carrera de Indias. Por tanto, la visita también evidenció la capacidad de la monarquía para intervenir en la vida política de la carrera en aras de la justicia y del buen gobierno. La visita trató de inquirir, como hemos visto, en qué ministros y oficiales, en este caso de la avería, se habían salido de los cauces del buen gobierno, evaluar las consecuencias que estas transgresiones habían tenido en el funcionamiento de la Casa y, en este caso, de la cobranza de distribución de la avería, indagar sobre los altos niveles de fraude existentes en el comercio y apartar a dichos ministros del servicio al rey, como ocurrió con el proveedor y veedor, y dictar nuevas normas para que no volvieran a perpetrarse con facilidad, como hemos visto que ocurrió con la incompatibilidad de oficios y otras cuestiones. Bien, en relación a los contadores de avería, la visita evidenció que la labor de control y censura de las cuentas era lenta e ineficiente y por ello era más fácil para los oficiales reales cometer abusos en la administración de su cargo y más difícil para la corona reparar los abusos cometidos. Por lo que hace a los oficiales de la avería, es decir, aquellos que se encargaban de la gestión y el cobro de este gravamen, hemos constatado los perjuicios que causaba a la Hacienda de la avería y a la Real Hacienda la unión de intereses entre las personas que trabajaban en la Casa y en el consulado. Como hemos visto, esto quedó de manifiesto en la inspección de la gestión directa de la Casa de la avería en 1643, cuando fue utilizado dinero de la avería para pagar la renta situada en el consulado y otras cuestiones. Bien, y ya para terminar de verdad, como líneas de investigación en las que pretendo continuar próximamente, creo que es necesario estudiar la administración de la avería más allá de estos oficiales de la Casa, es decir, estudiando los asientos de avería asiento por asiento, viendo quiénes fueron los interesados en participar en aquellos asientos, viendo qué relaciones había con los ministros de la Casa y otras cuestiones que se han puesto de manifiesto. Creo que un asunto que la historiografía todavía no ha sido poco tratado, la quiebra de la administración de la avería en 1642, nos puede dar muchas claves para entender este posterior periodo de administración directa por la Casa desde 1642 y la reforma fiscal de 1660. También para conocer, más allá de lo que se ha dicho hasta el momento sobre la crisis de la avería, cuáles fueron los motivos de esa crisis más allá de los sabidos, que también los motivos del encarecimiento de los despachos en esta coyuntura, con esa entrada en el sistema de provisión de armadas de personajes con interés en los contratos de bastimentos, que aprovecharon esos puestos para hacerse con los contratos,
Y por último, yo creo que partiendo de esos presupuestos, como digo, sería interesante estudiar la administración de la avería, de los asientos de avería desde la primera mitad del siglo XVII, asunto que, por otra parte, también fue estudiado, fue inspeccionado por Juan de Góngora y que, por ende, ha sido esta visita la base de mi estudio y son en los que pretendo continuar próximamente. Y nada, muchísimas gracias a todos. No, me quedo aquí, porque creo que lo puedo hacer desde aquí. Me parece que sí, ¿no? Yo creo que puedo hablar aquí, si está apagado ese. ¿Se oye bien? ¿Se acopla mucho? ¿Está cerrado? Apaga el micrófono ese, perfecto. El micrófono de... Ahí creo. Yo creo que ahora está bien, ¿o no? Si no me pongo aquí. Sí, entonces te tienes que ir tú para allá. ¿Suena? ¿Ahora? No, mejor ahí, mejor en el otro. A ver, sí, lo voy a poner aquí, perfecto. ¿Se me ve también? Es que, bueno, veo ahí como una... No está, pero bueno, no pasa nada. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ahora se oye, se ve, todo perfecto. Voy a abrir aquí para que de todas maneras se vea también si alguien quiere intervenir, ¿ok? Así que la gente que queda, y luego también veo el otro. Fenomenal. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso, ¿no? por tu presentación. Verdaderamente es interesante observar la complementariedad que existe entre la presentación que tú has realizado y la que ha realizado Pablo Cañón. Es una pena que Pablo se haya tenido que ir ahora, nos ha escrito un mensaje que se había ido, porque él tenía una perspectiva, hemos visto antes, más analítica en torno a agentes, entramados, dinámicas transimperiales, pero tú nos pones un poco también los pies sobre la tierra de intentar observar que todas estas estructuras imperiales también tienen una serie de aparatos institucionales, de una verdadera pluralidad y corporaciones en acción y con una cantidad de agentes que están desde la corte, que no se puede negar que están desde la corte, pero que no están solo desde la corte, que como hemos visto también están operando e influenciando muy fuertemente desde las dinámicas locales de la ciudad de Sevilla. La corporación del consulado de la ciudad de Sevilla está siendo determinante en esas teóricas luchas de facciones que están determinando una serie de tomas de decisiones fundamentales de la monarquía a la hora de intervenir en el extranjero, de mantener relaciones con otras potencias, de implantar una serie de normativas que van a regular y que van a condicionar de una manera muy fuerte el mercado y la manera de organizar justamente este mercado, y además que ponen en cuestión esa visión un poco simplificadora de la visión cortesanista de conflictos de facciones que son bastante más complicados, que no operan solamente conflictos de facciones, que no operan solamente desde Madrid, desde la Corte de Madrid y de todo el sistema polisinodial que está ahí, sino que en una figura como el conde de Castrillo, tan vinculado a Olivares, que él se ha ascendido en la corte a Olivares, pero que finalmente, nombrado presidente del Consejo de Indias, al final empieza a canalizar todos los intereses de una serie de agentes que han sido promocionados por el propio Olivares también, muchos de ellos a través de la venalidad, pero que al mismo tiempo están cuestionando esta política de Olivares o la situación crítica en la que se encuentra la monarquía en la década de 1640 y que van a ser fundamentales incluso en la propia caída del valido, ¿no? Y que ponen, por lo tanto, de relieve la propia naturaleza policéntrica del sistema y la dependencia de este sistema de los ámbitos y de las decisiones locales, ¿no? Entonces, todo eso me parecía muy relevante. Además, toda la presión que se está produciendo para empezar a controlar, digamos, la presión fiscal que se estaba ejerciendo de una manera. Las mismas protestas que están haciendo las Cortes por otras partes, estamos viendo las que operan dentro del propio sistema polisinodial, es decir, al interior del sistema de consejos que, en teoría, debería beneficiar a la monarquía, pero que está poniendo en cuestión la política que está llevando a cabo la monarquía. Yo voy un paso más adelante, sabes que a mí me interesan las relaciones internacionales y sobre todo las dinámicas que lleva la monarquía, y lo hablaba antes cuando hablaba Pablo, y justamente lo vuelvo a vincular también a toda esta política de embargos y a toda esta política de guerra económica masiva que ha metido Olivares a la monarquía a partir de 1621, con embargos renovados y redoblados contra las Provincias Unidas, pero que se van a agravar a partir de 1635 con los embargos a Francia, que no afectan tanto al tráfico con América, pero sobre todo a partir de 1640 con
con la ruptura de Portugal y los embargos contra los productos portugueses que prácticamente ponen a la situación del comercio con América, que habíamos visto la importancia básica que tenía la compenetración hispano-lusa en el funcionamiento del sistema, es decir, para el abastecimiento de asientos, el asiento de negros, de muchísimas otras cuestiones que están poniendo en cuestión, es decir, que están obligando a esta serie de visitas, a esta especie de replanteamiento. Esto no puede seguir así, esto se está prácticamente rompiendo. Y cuidado, más que nada, además esa ruptura con Portugal va a ser un aliciente fundamental para reanudar las relaciones con las Provincias Unidas. Y a mí es que me parecen las fechas muy llamativas. La avería de la visita de 1642, al año siguiente es cuando se cuestionan todos los asientos, todos los embargos contra las Provincias Unidas. A partir de 1643, evidentemente la ruptura con Portugal es fundamental en el acercamiento con los holandeses. A partir de 1643 los embargos ya no son efectivos con los holandeses. Vamos a empezar a negociaciones muy activas en Westfalia y además no solo eso, los holandeses empiezan a presentarse como los defensores de una nueva manera de operar en Sevilla, de una nueva manera de empezar a cuestionar todo esto. Evidentemente, la paz de 1648 va a ser determinante, especialmente el Tratado de Comercio de 1651 con los holandeses. ¿Por qué? Porque los holandeses, a partir de ese momento, con el consulado que tienen ahí y toda la capacidad ya de operar abiertamente en Sevilla y en connivencia, por supuesto, con las autoridades locales, van a empezar, por supuesto, a ofrecer la defensa de la propia carrera de Indias. Es una de las cuestiones básicas, es decir, los holandeses van a empezar a convertirse en los grandes interesados en que la flota llegue y, por lo tanto, una de las grandes funciones de la avería, la protección del sistema de conservas, va a estar garantizado por la avería y también por los propios holandeses compenetrados por intereses, concesiones crecientes, no se les permite contrabandear de cualquier manera, tienen capacidad además para aprovisionar de pertrechos del norte, de una serie de cuestiones que eran básicas también para el funcionamiento de la avería, para el control de la plata y otra serie de cosas. Es decir, que aquí se está reordenando todo en un contexto internacional que me parece muy interesante, que además, y eso sí que yo creo que tiene muchas posibilidades tu trabajo, que ofrece una revalorización del comercio con América. Eso lo comentábamos en otra ocasión, la importancia de la aparición a partir de mediados de siglo de una especie de cuestionamiento total de la manera en la que vamos a operar con América, es decir, con los dominios coloniales. Es decir, el sistema tiene que reformarse y esta política de reformas desde 1642 con estas visitas hasta 1660 con la supresión de la avería, en 1662 los asientos de negros de nuevo con los genoveses, que abren de nuevo otra manera de operar completamente al margen de la canalización de propuestas de creación de compañías, todas las medidas de reforma, de bajada de impuestos en el comercio con América, de penetración brutal del contrabando, están muy asociadas con todo eso, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante, creo que toda esta vinculación, que puede parecer secundaria, yo creo que van de la mano y que sería muy interesante observar, y creo que en el Consejo de Indias y en Indiferente podrías ver muchísimas cosas, pero también en el Consejo de Estados, de entender cómo esta revalorización del comercio con América como la vía de recuperar a la monarquía tiene muchísimo que ver con la posición internacional de la monarquía. Y de nuevo también, y esta ya es la última consideración, de verdad que no quiero monopolizar, pero que también con el papel del Consulado de Sevilla, por ejemplo, que tú lo conoces bien, y con toda esta política de reforma que se está llevando a cabo, que llegará a controlar durante unos meses, lo sabe bien Jonathan, el asiento de negros incluso, será un fracaso, pero lo llegará. Y una consideración que me gustaría ver, estamos viendo esta vinculación Madrid-Sevilla y todos estos intereses también internacionales que vinculan otros núcleos, pero también qué relación tiene, y esto quizá le puede interesar más a Rodrigo, que está estudiando el Consulado de México, el Consulado de Sevilla, todo el sistema de la carrera viene condicionado, tiene un diálogo activo con el Consulado de México, con el Consulado de Lima. ¿Tienes constancia de alguna intervención o de alguna especie de preocupación de estos mismos a la hora de todo este desbarajuste que parece que se está produciendo? ¿Influyen, presionan, mandan medidas? Más o menos son las consideraciones que me asaltan. Me ha parecido muy interesante. No sé si alguien más quiere preguntar algo o si quieres empezar y luego vamos dando la palabra. Yo creo que hay gente especialista en la temática, así que te dejo la palabra si quieres. ¿Sí? Vale. Efectivamente, bueno, sí que hay vinculación entre los consulados, evidentemente, de Sevilla, Lima y México, pero un ejemplo, por no alargarme mucho, porque veo que tampoco tenemos mucho tiempo,
Un ejemplo claro es el control, bueno, pero esto se puso de manifiesto hace muchos años por investigaciones como las de Luzardo García Fuentes con los peruleros, Enriqueta Vilavilar también lo señaló, el control del consulado de Sevilla por esos comerciantes que habían hecho negocio con el Perú y que a su vuelta se asentaban en Sevilla y controlaban el consulado sevillano. Esto fue puesto de manifiesto también, en este caso, por quejas de los mexicanos, del consulado de mexicanos y de mercaderes mexicanos, porque protestaron en más de una ocasión y por ese control que tenían los peruleros del consulado de Sevilla. Control que se manifestaba desde el control de los electores para las elecciones, el control de los cargos dirigentes, el control de las rentas, bueno, tanto de las propias del consulado como las que administraba el consulado, pero que eran pertenecientes a la corona. Y hay una vinculación mucho mayor entre Lima, pero yo creo que no descubro nada, sí, entre Lima y Sevilla que entre México, sí. En esta coyuntura, al menos. ¿Tiene alguien preguntar algo? Espera, te va a dar el micrófono. Se me escucha, pero se me escucha. Es solo un comentario, ¿no? Por la vinculación entre los consulados, que justamente en 1675 eso va a llegar al máximo exponente con el asiento de esclavos, es decir, el consulado de Sevilla va a contar con el consulado de México y con el de Lima a la hora de invertir en el asiento de esclavos directamente, y van a intentar organizar cómo se distribuyen los esclavos en el comercio intraamericano, ¿no? Y después también, por seguir con la reflexión que ha hecho Manuel con el tema de replantearse el comercio con India, a mí también me llama mucho la atención las fechas, porque justo en 1640 se acaban los asientos portugueses, ¿vale? Y en ese periodo de 1640 a 1662 la casa se va a hacer también cargo del comercio de esclavos. Y en 1662 se plantea un nuevo asiento, pero totalmente diferente, con un sistema de fiscalización que tiene mucho que ver con el sistema de fiscalización de las averías en América, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que hay mucha concomitancia ahí interesante, ¿no? No sé. Sí, bueno, sin duda. Y sin duda, yo creo que la última parte he ido muy rápido, ya teníamos que ir terminando. Pero cuando he dicho que se abren muchas posibilidades, también se abren posibilidades en esa dirección, en la dirección de observar cómo la casa va cogiendo otra, bueno, por otra administración, en este caso la renta de esclavos también, se va haciendo cargo de la casa de contratación y, bueno, el propio tesorero, los libros del tesorero de la casa lo recogen bastante bien, ahí tiene una documentación, supongo que lo conoces bien. O sea, sí, eso sí, es interesante también. Yo no sé si se oye desde aquí, sí, si yo hablo desde aquí, perfecto. Es que una cuestión justamente, y de nuevo yo un poco con los extranjeros y con todo el contexto internacional, pero es que también en esta coyuntura yo he vuelto antes a decir la importante que es la paz de 1648 con los holandeses y el Tratado de Comercio, porque se empiezan a asentar unos consulados extranjeros en Sevilla, en Cádiz y en otra serie de puertos de la monarquía que introducen unas dinámicas que no se han visto hasta ese momento. Las concesiones son brutales y esa presión fiscal de la que se están quejando y que canaliza el conde de Castrillo va a comenzar a rebajarse y son los que más van a exigir esa rebaja, porque si no se lo saltan. Y ellos van a estar justamente detrás del desplazamiento de la institucionalización en Sevilla de todo el sistema. Finalmente, el desviar hacia Cádiz es porque los holandeses, en efecto, ahí está Cádiz, es que justamente a partir de 1680 no, es que es desde antes, ¿no? O sea que toda esta especie de entramado que había funcionado a lo largo del 16 hasta bien entrado el 17, por mucho se quiera reformar, finalmente las dinámicas fuera y una serie de élites que están operando desde Sevilla, no solo desde Sevilla, desde Cádiz, desde otra serie de puertos donde los holandeses han creado una red de consulados brutales. Y digo los holandeses porque a partir de 1670 serán los ingleses, luego serán los franceses, ya están también los hanseáticos, todo el mundo pidiendo concesiones a esta monarquía que pone prácticamente el país y que son los que están detrás de esa transformación. Es que en el plano institucional yo he pasado muy rápido, pero hay una cuestión que a lo mejor ha pasado desapercibida porque he pasado muy rápido, y es la creación de un oficio de contador diputado en Cádiz para controlar al receptor de la avería que estaba en Cádiz en 1645. Esto se puede observar con mayor nitidez
si observamos las cuentas de ese periodo de la administración directa de la casa, ¿qué porcentaje de averías se están cobrando en Cádiz? Es interesantísimo. ¿Qué personajes están detrás de esos pagos? ¿Quién está detrás del control? ¿Por qué se decide de la monarquía crear un puesto específico para controlar? Porque antes no era así. Antes el propio receptor de la avería en Sevilla tenía capacidad para subdelegar en otra persona que fuera a Cádiz a cobrar la avería. Ahora no. Se crea un receptor y un contador diputado de la avería. La basculación del comercio hacia Cádiz en el plano institucional también está cambiando en estas décadas. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Me parece. ¿Alguien quiere decir algo más? No, porque si no tenemos que cerrar. Es porque yo tendría otras 3 preguntas más, pero ya las hablaremos. Sobre todo creo que hay una visión de un análisis de ese periodo, desde finales de los 40 hasta la década de los 70, sería muy, lo como estás haciendo, y una revisión sustancial de esto. Muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí a través del YouTube y a través de la Blackboard. Gracias. Gracias. La próxima sesión será el 30 de abril con Federico Palomo y con Erika Field.